la doctora Ana Medina. Bienvenidos todos los alumnos y docentes de la Preparatoria San Juan Bautista de La Salle. Les envío un gran saludo y les agradezco la invitación a este espacio virtual, donde vamos a platicar acerca del COVID-19 y el SARS-CoV-2 y también responderemos algunas de sus inquietudes. Los coronavirus son organismos que conforman una familia muy extensa y antigua. Ya conocidos por la ciencia, se le otorgó el nombre de coronavirus por su aspecto físico exterior que supone la forma de una corona, siendo el SARS-CoV-2 la última incorporación a esta gran familia. El SARS-CoV-2 se transmite mediante gotas respiratorias expulsadas a través de la vía aérea, principalmente boca, al toser, estornudar o durante la exhalación. Las gotas caen en la cara, mano y objetos cercanos y pasan muy fácilmente a otros mediante algo tan sencillo como un saludo de manos. El otro individuo, al tocarse la cara, principalmente la zona T, o sea, la zona de ojos, nariz y boca, se pone en riesgo de contraer la infección. El virus sobrevive en superficies, las cuales, al tocarlas, provoca la infección a otros individuos. Estos son algunos de los síntomas que provoca el COVID-19: dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular, fiebre y tos seca. En México, la Secretaría de Salud emitió los síntomas que clasifican a un individuo como sospechoso. Si presentas uno de estos síntomas, tos, fiebre, dificultad respiratoria o dolor de cabeza, y además tienes algunos de los siguientes: dolor muscular, dolor en articulaciones, dolor de garganta, escalofríos, dolor en pecho, escurrimiento nasal, pérdida del olfato, pérdida del gusto o conjuntivitis, notifica de inmediato a tu médico o acude a tu centro de salud más cercano. Si sospechas que tienes COVID-19, no te automediques. Llama a tu médico, acude a un centro de salud o, en dado caso, marca el 911. Crea una red de apoyo. Avisa a familia, amigos o compañeros de trabajo. Ellos te pueden asistir si lo necesitas. Evita aglomeraciones. Quédate en casa, es lo mejor. Adopta el distanciamiento social. 1.5 metros de distancia es lo mejor. Cúbrete la boca al toser, estornudar. Usa un paño desechable y tíralo a la basura. Si no tienes un paño, usa la cara interna de tu brazo. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Utiliza mascarilla. Desinfecta las superficies de más alto uso. Esto se recomienda por lo menos una vez al día. Así también debes de limpiar tu celular y otros productos electrónicos. Lávate las manos por lo menos 20 segundos y, en dado caso, usa gel desinfectante. Aprovecha la tecnología y mantente informado. ¿Cuál es la función e importancia de la vacuna contra el COVID-19? La función de la vacuna contra el COVID-19 es para preparar a nuestro sistema inmunitario. La vacuna enseña al sistema inmunitario a identificar las características de un virus específico. El organismo identifica a la vacuna como algo extraño y produce anticuerpos para combatirla, de tal forma que cuando el virus real entra a tu cuerpo, el organismo sabe cómo defenderse sin enfermarse o desarrolla síntomas leves. Inmunidad comunitaria. El virus usa nuestro cuerpo para multiplicarse, por lo que mientras más vacunados, se detiene su propagación y se acelera el fin de la pandemia. ¿Qué diferencia hay entre las nuevas variantes del virus? Todos los virus cambian con el paso del tiempo. El SARS-CoV-2, al infectar el cuerpo, se multiplica y adapta mediante cambios en su estructura para asegurar su supervivencia. La mayoría de los cambios tienen escaso a nulo efecto, pero hay cambios que sí influyen en las propiedades del virus, haciéndolo más virulento, más transmisible, más resistente a medicamentos, vacunas y medios de diagnóstico. Actualmente existen variantes de preocupación como
la variante alfa, beta, gamma y delta, las cuales son más transmisibles, más virulentas. Se ha visto disminución de la efectividad de medidas de diagnóstico, de salud pública, de tratamiento y de vacunas. De ellas actualmente predomina la variante delta y delta plus. También están las variantes de interés, que actualmente están en vigilancia e investigación por sus efectos. Estas son las variantes eta, iota, kappa y lambda. Ok, chicos, llegó el momento de las preguntas y respuestas. Vamos con la primera. ¿Cuál es la diferencia entre SARS-CoV-2 y COVID-19? SARS-CoV-2, por sus siglas en inglés, que se refiere a Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, o sea, síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ok, ahora, ¿qué es COVID-19? COVID-19 se va a referir a la enfermedad que provoca el SARS-CoV-2. Entonces, COVID-19 se refiere a Coronavirus, ¿sí? Coronavirus Disease 19 por el año en que se descubrió. Entonces, COVID-19 corresponde a enfermedad provocada por coronavirus 19. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Cómo identificar un caso sospechoso y un caso confirmado? Ok, en el ámbito de la salud, nosotros manejamos una definición operacional, la cual nosotros nos basamos para llevar a cabo esta identificación. Entonces, un caso sospechoso va a ser cualquier persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los siguientes síntomas clínicos, ¿okay? Que son fiebre, tos, dificultad respiratoria o falta de aire y o dolor de cabeza. ¿Sí? El paciente por lo menos debe presentar uno de estos síntomas mayores más un síntoma menor o varios. Los síntomas menores son dolor muscular, dolor articular, dolor de garganta, escurrimiento nasal, dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, escalofríos, irritación conjuntival, comezón ocular o enrojecimiento ocular, dolor en pecho. Con uno mayor y uno menor, automáticamente es un paciente sospechoso. ¿Cómo vamos a identificar ahora a un paciente confirmado? Pues es muy sencillo. Va a ser una persona que ya cuente con un diagnóstico confirmado por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, reconocidos por el INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Siguiente pregunta. ¿Para qué es el cubreboca? Pues el objetivo principal del cubreboca es disminuir la transmisión del SARS-CoV-2. Este dispositivo pues, nos va a ayudar a protegernos del contagio cuando entramos en contacto con otras personas. Siguiente pregunta. ¿Quiénes forman los grupos de riesgo? Ok, pues las personas de riesgo van a ser siempre los extremos de la vida, personas de más de 60 años o menores de 5 años. Obviamente las mujeres embarazadas, todas las personas que padezcan alguna enfermedad inmunológica, con diabetes, hipertensión, con cardiopatías, o sea, enfermedades cardíacas, con enfermedades reumatológicas, con enfermedades pulmonares, que ya tienen mucho tiempo con ellas, enfermos renales, enfermos hepáticos, también con enfermedades sanguíneas como leucemia y otras enfermedades metabólicas, pacientes con hipotiroidismo. Y en sí, pues estas son las personas que forman los grupos de riesgo. Siguiente pregunta, ¿se contagia por sudor? Bueno, es buena pregunta. La respuesta es que es probable, aunque ahorita las autoridades no han emitido un comunicado donde nos adviertan del riesgo de la transmisión del SARS-CoV-2 por medio del sudor. Como antecedente, esta situación está en estudio, ya que ya hace unos años, en 2004, cuando salió SARS-CoV-1 al sudeste de Asia, científicos en aquella región, en pacientes que ya habían fallecido, llevaron a cabo estudios. Entonces analizaron y en efecto encontraron que habían virus en las glándulas. Entonces suponen que se pudiera transmitir por medio del sudor. Obviamente fue un estudio reducido, no se ha confirmado ni tampoco se ha refutado. Entonces, ¿qué es lo que hacen las autoridades?
recomiendan que si una persona obviamente sana, que no tenga síntomas, si a esa persona le gusta el fitness, le gusta hacer actividades sobre todo en gimnasios, que son lugares cerrados y concurridos, que lleven una toalla y se quiten el sudor con la toalla. Siguiente pregunta. ¿El ajo puede prevenir el contagio contra el coronavirus? Pues lamentablemente no. Igualmente no hay estudios que lo confirmen. La Secretaría de Salud tampoco ha emitido comunicados con respecto al ajo. A pesar de sus múltiples propiedades, no se ha demostrado que el ajo prevenga el contagio contra el SARS-CoV-2. ¿Debo desinfectar toda mi casa, escuela o lugar de trabajo? Claro que sí. Se recomienda limpiar y desinfectar las superficies que se tocan más a seguido, que son manijas de puertas, sillas, pasamanos, la superficie de cocinas y baños, grifos, inodoros, interruptores, todo lo relacionado con equipo de cómputo, laptop, celulares. Por lo menos una vez al día se debe de hacer la desinfección de estos artículos o de estas zonas de alto contacto. Siguiente pregunta es, ¿mis mascotas pueden contagiarse? Lamentablemente, sí. La CDC o el Centro para Control y Prevención de Enfermedades emitió comunicados en donde se han reportado casos donde hubo mascotas las cuales por el contacto tan estrecho con su cuidador principal pues desafortunadamente se contagió por el SARS-CoV-2. Entonces las mascotas sí se pueden contagiar por SARS-CoV-2. La siguiente pregunta es, ¿debo aislarme si tuve contacto con un caso confirmado? Sí se debe de aislar. Debe de aislarse, sobre todo si el contacto con esta persona fue a una distancia menor de 2 metros por un tiempo igual o mayor de 15 minutos en el transcurso de 24 horas. ¿Cuándo no nos vamos a aislar? Las personas que tengan esquema de vacunación completo para el COVID o SARS-CoV-2, estas personas, después de tener contacto con un caso confirmado, al menos que presente síntomas. ¿Okay? Si la persona presenta síntomas, va a tener que irse a revisar, aunque tenga el antecedente de la vacunación. Tampoco van a requerir aislamiento si la persona tuvo COVID-19 en los últimos 3 meses y se ha recuperado, y aparte de eso, continúa sin síntomas que sugieran que la paciente se volvió a infectar. Entonces, esas personas con esquema de vacunación completo o que tuvieron el contacto cercano con una persona confirmada con COVID, se va a mantener al tanto de su sintomatología y se debe de hacer una prueba para SARS-CoV-2 a los 3 a 5 días después de la exposición. Entonces, de esa forma podemos llevar un seguimiento. Obviamente, esta persona pues, no va a dejar de llevar a cabo todo lo que son las medidas de prevención que ya conocemos, ¿no? Que es el lavado de manos, la mascarilla, etc. Siguiente pregunta es, ¿qué debo hacer si algún miembro de mi familia contrae COVID-19? Bueno, esta pregunta la voy a dividir en 2. Uno, para qué es lo que va a hacer el familiar enfermo, o sea, la persona enferma, y otro que va a ser el cuidador de la persona enferma. Entonces, ¿qué va a hacer el familiar enfermo? O sea, la persona que tiene COVID-19. Se tiene que quedar en casa, ni modo. Se tiene que mantener alejado de otras personas y mascotas dentro del hogar. Debe utilizar una mascarilla, sobre todo si va a compartir el mismo espacio o si va a entrar en contacto con otras personas. Cuando la persona enferma por COVID dentro del hogar vaya a estornudar, de preferencia que lo haga sobre un paño desechable y en dado caso que no lo tenga a la mano, pues la cara interna de su brazo, ¿sí? En el pliegue del codo. Esto con el fin de que no haya la dispersión de las gotas respiratorias, ¿sí? Y ponga en riesgo a otros familiares. El paciente se debe de lavar las manos con frecuencia. Obviamente no va a compartir los mismos artículos que el resto de la familia con respecto a vasos, platos. Pues la persona enferma debe de evitar la preparación de alimentos
Y la siguiente es qué va a ser el familiar o cuidador del paciente enfermo. O sea, el miembro de la familia que se va a convertir en el cuidador, lo más seguro es que se convierta en el cuidador de la otra persona que está enferma por COVID. Entonces, como cuidador, como la persona sana, pues, número uno, tiene que estar atento a sus propios síntomas. ¿Sí? Si la persona es el cuidador, debe de asegurarse de que entiende de lo que se trata la enfermedad y de que es capaz de ayudar a la persona enferma en dado caso que la otra persona se llegara a complicar. La persona que va a cuidar al enfermo COVID debe de estar al pendiente de los síntomas del paciente COVID. Dentro de casa obviamente debe de mantener la distancia. En dado caso que no sea posible que el enfermo por COVID esté aislado en una recámara y que tengan que usar zonas comunes, pues mantener la distancia, usar cubreboca, no hacer contacto físico, no recibir invitados, obviamente no hacer reuniones. Esta persona tiene que mantener la casa bien ventilada. Por la zona en la que vivimos, obviamente, pues hace mucho calor, entonces tratar de tener el aire acondicionado con los filtros limpios. Y pues lo que ya sabemos es practicar la buena higiene, ¿no? Lavado de manos. Y por último, practicar la buena higiene, que es pues diario. Se recomienda que por lo menos una vez al día haga una desinfección de las áreas y los objetos que más se utilizan, como las cubiertas de la cocina, las manijas de las puertas, aparatos electrónicos, todo lo que más se toca con las manos. Entonces, por lo menos una vez al día, hacer limpieza de estos y pues no olvidar el lavado de manos es de forma exagerada. ¿Es posible contagiarse de COVID por contacto con una persona que no presente ningún síntoma? Claro que sí. Una persona con COVID-19 sin síntomas, o sea, asintomática, significa que no va a desarrollar ningún síntoma, pero dentro de su organismo el virus se va a estar multiplicando. Entonces, esta persona es muy fácil que propague el virus a cualquier lugar donde vaya. Y por eso la importancia del cubreboca, de lavarse las manos, de limpiar superficies de alto contacto. Siguiente pregunta. ¿Corren los fumadores y los consumidores de tabaco mayor riesgo de contraer COVID-19? Claro que sí, esta población es más susceptible a adquirir el COVID-19 y en caso de infectarse por el virus, tienen una mala evolución y en dado caso de sobrellevar la enfermedad pueden quedar con secuelas respiratorias discapacitantes, o sea, permanecer dependiente de oxígeno. Si llegan a ocupar ventilación mecánica asistida, quedan con traqueostomía, entonces sí quedan con secuelas. Ok, jóvenes, esto ha sido todo. Muchas gracias por la invitación y nos vemos a la próxima.